hermanos, queremos hoy compartir la palabra en este fragmento de la Biblia. Hemos titulado el sermón en esta tarde El Día del Señor y el Creyente hoy. Y está basado en Sofonías capítulo 3, versículos del 1 al 12. El Día del Señor es un concepto o una expresión que muchos de nosotros conocemos por el Nuevo Testamento. Y de hecho, la iglesia en Apocalipsis, una de las cosas que hace es anhelar el regreso de Cristo. Por eso nosotros todos anhelamos el regreso de Cristo Jesús. Y ese regreso de Cristo Jesús muchas veces se describe en la iglesia como el Día del Señor. El Día del Señor. Y cuando nosotros pensamos en el Día del Señor, muchas veces tenemos diferentes criterios acerca de esto. Tenemos algunas ideas de lo que va a ser la manifestación de Cristo entre los creyentes y en el mundo en general. Hoy vamos a analizar este concepto desde el libro de Sofonías. Un libro poco conocido, un libro que se estudia poco, pero que tiene un mensaje que conecta todo el Antiguo Testamento con todo lo que viene después en el Nuevo Testamento y hasta la actualidad. El libro de Sofonías es un libro muy, pero muy importante en la Biblia. El nombre del profeta Sofonías significa el que Dios protege o el que Dios oculta para protegerlo. Esa es la idea que transmite el nombre de este profeta. Es uno de los pocos profetas que podemos conocer su descendencia. Casi ningún otro profeta nosotros conocemos de dónde viene ni de dónde es. Pero de este hombre conocemos bastante, porque el Espíritu Santo quiso que nosotros entendiéramos la conexión que hay entre Sofonías y el rey Ezequías. Por eso cuando usted va al libro de Sofonías, en los primeros capítulos, ahí el libro le enseña que hay una conexión con el rey Ezequías. Él probablemente era familia del rey Ezequías. Él escribió para producir o para informar que Dios iba a producir un cambio en Judá. Y esto es lo más natural en toda la Biblia. De hecho, de esto se trata la vida cristiana. No estás en este lugar, no has venido hoy para cantar o para ver un programa o para escuchar leer la Biblia. Tú has venido hoy a poder recibir una corrección de Dios que va a producir cambios. Porque cada vez que Dios se expresa en la Biblia, lo que quiere es producir cambios, transformaciones. Por eso la vida de Sofonías es una vida donde se consume en el profetismo, en decirle a las naciones, en este caso a Judá, lo que Dios va a hacer y la manera en que Dios va a promover esos cambios en Judá. Él probablemente, por la fecha en que él estuvo predicando estas profecías, él es contemporáneo del profeta Jeremías. O sea, que este hombre está predicando en un momento dramático, porque ustedes saben que Jeremías predicó en un momento de la historia dramático. Bueno, ¿cómo le llaman a Jeremías? Correcto, esa es la manera, porque él lloraba y sufría por la desobediencia en la que vivía el pueblo. Acá, según entendemos, Sofonías tiene dos protestas de parte de Dios por dos cosas que Israel estaba haciendo. Uno, Israel estaba volcándose a la idolatría. Todo para Israel era primero que Dios. Cualquier cosa le era más importante que Dios. Cualquier cosa le era más interesante que Dios. Entonces, habían asumido dioses como Moloch, habían asumido dioses como Baal, Milcom, e incluso habían incorporado danzas a estos dioses y lo practicaban como si fuera parte de los rituales y adoración con que Israel tenía que adorar a Dios. Y eso, por supuesto, llevaba a la segunda causa de la protesta de Dios. Se estaba rompiendo la santidad de Dios. Se estaba interfiriendo en la santidad de Dios. Se estaba ofendiendo directamente a Dios. Cuando tú analizas eso, te das cuenta de la trascendencia que tiene este libro para hoy. Porque si nosotros analizamos las épocas,
en el día de hoy la gente vive de igual manera. Porque ha avanzado la tecnología, ha avanzado la ciencia, ha avanzado el bienestar social o quizás material de los hombres, pero el estado pecaminoso continúa en el mismo punto en el que comenzó. La desobediencia a Dios y la rebeldía continúa igual. Por lo cual, nosotros entendemos que este libro tiene una trascendencia muy grande, porque hoy también la gente le conviene cualquier cosa antes que Dios. Inclusive, en un orden de prioridades, los cristianos son capaces de, sin decirlo, poner a Dios en el último lugar. Poner a Dios, sus enseñanzas, su palabra en el último lugar. Claro, los cristianos nunca te lo van a decir. Tú le preguntas a un cristiano, ¿Dios en qué lugar debe estar de tu vida? No, en el primero. Pero la triste realidad es que a la hora de escoger entre horas extras y Dios, ¿qué ponemos primero? Horas extras. La triste realidad es que a la hora de poner quién va primero, la voluntad de Dios o mi voluntad, ¿qué hago primero? Mi voluntad. Incluso me doy el lujo de desconfiar de Dios, como si Dios fuera una persona o fuera un instrumento. No. Y lo segundo es que nuestras actitudes continúan ensuciando y atacando la santidad de Dios. Si tú ves a las noticias, rapidito te das cuenta que el mundo se dirige ¿a qué? A apartarnos de la santidad de Dios. Ayer yo estaba visitando unos hermanos y estábamos hablando de California y estos hermanos me decían, no, en California no cantamos cierto himno. ¿Por qué? Porque habla de Dios. Y si habla de Dios, la gente lo puede entender como ofensivo, porque menciona a un Dios específico. Bueno, las bases de nuestro país están fundadas en la palabra y en la verdad de ese Dios. Pero, bueno, han decidido que mejor no mencionar a Dios. Y de esa manera hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de los centros de trabajo, hemos sacado a Dios del corazón de los hombres, hemos sacado a Dios del centro de nuestras familias y hoy por hoy, cuando miras hacia afuera, te das cuenta que todo está oscuro, turbulento, bien complicado. Por eso hay una enseñanza en esta tarde que yo quiero compartir contigo. Porque, por ejemplo, la hermanita que nos visita, yo quiero que cuando ella se vaya a este lugar, si alguien le pregunta, ¿qué aprendiste en la iglesia? Ella le diga, aprendí esto. Porque muchas veces vamos a una iglesia y nos hablan de tantas cosas que salimos ahí todos alocados y decimos, bueno, ¿de qué aprendiste? Bueno, aprendí de todo, hablaron de todo, ahí no hubo nada que se me quedó en la cabeza. No, hoy nosotros vamos a estudiar esto. El plan de Dios para la creación permanece fiel e inmutable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer un corte en cualquier parte de la Biblia. Nosotros podemos hacer un corte en Génesis, en Sofonía o en los Evangelios. Y en cualquiera de esos lugares, el plan de Dios continúa firme e inmutable. ¿Y cuál es el plan de Dios? Destruir el pecado y glorificar su nombre. Y por eso podemos contar con Jesús. Y por eso podemos contar con la salvación. Porque el plan de Dios del principio continúa firme e inmutable. Así que cuando tú te vayas de este lugar y alguien te pregunte ¿qué aprendiste? Pues aprendí que el plan de Dios no ha cambiado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos dice que Dios tiene un plan. Y ha seguido paso a paso su plan. Y ese plan es infalible y es inmutable. No, pero aquí en algún país se tomaron tantas decisiones, parte del plan de Dios. No, pero el mundo se ve que está súper complicado y todo se está poniendo más complicado. Es parte del plan de Dios. No hay nada que los hombres puedan hacer para evitar lo que Dios ha dicho en su palabra, ni para cambiar. Nada de lo que Dios tiene de predeterminado hacer. Por eso, vale que nos preguntemos en esta tarde, ¿cuál es el mensaje de este libro que podemos aplicar hoy? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, 3 cosas que te pueden ayudar en este libro. 3 maneras en que este libro nos ayuda hoy.
Y para eso nos vamos a centrar en el capítulo 3. 3 maneras. La primera, Sofonía nos ayuda a entender el criterio de Dios ante la rebeldía y ¿qué más? Y la desobediencia. Vamos a ir a la palabra. Sofonías capítulo 3, versículos 1 y 2. Miren, ahí comienza con un oráculo de maldición. Porque ese ay no es que, ay, me duele el estómago. No. Ese es un ay como diciendo, ay, lo que te viene. Es un oráculo. En el hebreo, que se escribe originalmente este libro, el ay es un oráculo de maldición. Y dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó ¿a quién? A su Dios. O sea, lo primero que nosotros aprendemos acá es el criterio que tiene Dios de la desobediencia y del pecado, de la rebeldía. El criterio que tiene Dios es un criterio de juicio. El juicio de Dios es seguro y debe ser temido. En imágenes propias de su tiempo, Sofonía presenta, y fíjense, si usted va leyendo acá, en imágenes de su tiempo, Sofonía presenta a los guerreros más fieles y más feroces como niños que están llorando ante él. Fíjate, si vas al versículo 14, mira lo que dice. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, gózate con el corazón. Y dice 15, Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera a tus enemigos, y Israel en medio de ti nunca más verá el mal. O sea, el criterio de Dios ante el pecado es el juicio, es condenarlo, es ir en pos de recuperar la santidad y dar transformación. Y cuando uno lee esto en este libro, uno puede pensar, wow, qué libro más fuerte. Cómo Dios, siendo tan amoroso, está hablando acá de juicio. Y está hablando acá de venganza. Y está hablando acá de destrucción. Capaz que ese no sea Dios. ¿Sabes qué? Esto ha sido tan traumático para mucha gente que hay gente que se ha atrevido a decir que hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Como si el Antiguo Testamento, el Dios fuera un Dios celoso, un Dios iracundo, que va a ir en contra del pecado, pero el Dios del Nuevo Testamento es más amoroso, es más comprensivo, es más, asimila más a la persona. Pues te voy a decir, estamos equivocados. Estamos equivocados. En el carácter de Dios existen dos características muy importantes. Son dos cosas que definen a Dios. Una ciertamente es el amor, pero la otra es el juicio. Porque Dios no tendrá como inocente, dice la Biblia, al culpable. Y quiero mostrarte un poquito la conexión de Sofonías con el Nuevo Testamento, para que tú te des cuenta que esta profecía no es únicamente propia y única, especial de Sofonías. Mira, para que tengas esta conexión del efecto del pecado y de la necesidad de combatir ese pecado, te voy a leer 3 versículos bíblicos del Nuevo Testamento. El primero es Romanos 5:19, que dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fíjate cómo describe el Nuevo Testamento a personas que están en rebeldía, constituidos pecadores. Y en ese punto no queda otra que hacer una retrospectiva de mi vida y empezar a pensar, ¿cómo ha sido mi vida este último tiempo? ¿Realmente soy un buen modelo de servir a Dios? ¿De agradar a Dios? ¿Soy una persona que cumple con la voluntad de Dios?
o estoy en esa categoría de ser constituido un pecador. Bueno, quizás la palabra pecador no te comunica mucho porque es una palabra un poquito arcaica, un poquito vieja, antigua. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia acerca del pecado? Que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mira este segundo versículo, dice, 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Así que lo segundo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de los hombres rebeldes y desobedientes es que Cristo tuvo que morir por ellos. Cristo murió por ellos. O sea que el pecado costó, ¿qué cosa? La vida del Hijo de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, también Primera de Pedro dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sofonías anticipa la necesidad que nosotros tenemos de ser revertidos de esa cruda realidad. Por eso te quiero llamar a reflexionar en esta tarde. Si en esta tarde tu vida no ha sido un modelo de obediencia y de sumisión a Dios, sino que has estado sumido en la rebeldía y la desobediencia a Dios, quiero que entiendas que desde el Antiguo al Nuevo Testamento, Dios está enojado con eso. Dios está condenando esa realidad. Sin embargo, Dios está compartiendo a Cristo para que puedas alcanzar la salvación. Así que si en algún momento necesitas darle descanso a tu vida, darle descanso a tu alma, te recomiendo que vengas a Cristo. Tengo una nota que te quiero compartir, dice, Sofonías anticipa a Cristo pasando por imágenes como la de un gran rey. Si vas a Sofonías 3:15, dice que Él va a traer un rey cuyo reino no va a tener fin y todos van a estar sujetos a ese rey. Sabemos a qué se refiere. Sabemos que se refiere a Cristo Jesús. Dice que es un guerrero victorioso y dice en el versículo 14 que esto va a traer gozo, alegría y júbilo, porque ese es el propósito de Sofonías. Informar a la gente que si se acerca a Dios, se van a producir cambios. Y es probable que tú hayas llevado una vida hasta ahora despreciable. Es probable que hayas llevado una vida miserable. Es probable que tengamos una vida que no glorifica a Dios. Pero podemos revertir esa situación. Porque Cristo quiere hacerlo para nosotros. Cristo quiere traer la transformación que nosotros necesitamos. Lo segundo que aprendo en este libro es que Sofonía nos ayuda a reconocer nuestro lugar seguro en tiempos de ¿qué? De caos. Esto es muy importante y es muy personal. Te voy a explicar por qué. Porque mira, desde la antigüedad los hombres constituyeron hogares. ¿Tú sabes lo que pasaba en la antigüedad? Me contaron a mí en la escuela. Que los hombres se reunían en grupos para ir a cazar mamú. Me dijeron a mí en la escuela. Yo nunca los vi, no sé cómo era eso, pero me imagino que era algo parecido, ¿no? Mamú con unos colmillos para allá, y tú, que llevabas un ayuno intermitente de 40 horas, metías mano por un garrote, por una lanza, por 4 piedras, y a traer mamú hasta que lo cojamos, porque hay que comérselo. Entonces, en la casa, ¿quiénes quedaban? Quedaban las mujeres y quedaban los niños. Pero esas mujeres no podían quedar desvalidas. Entonces, ¿qué inventaron los hombres? Ellos inventaron el fuego. Ellos agarraron el fuego y lo trajeron y lo dominaron. Y lo metieron dentro de una cueva. Y entonces las personas que quedaban para defenderse se ponían alrededor del fuego. Y de ahí viene la palabra hogar, que es la palabra hoguera. Se suponía que cuando ellos estaban cazando mamú, el hogar era un lugar tranquilo. Pero ¿sabes qué pasa? Que con el tiempo los hombres hemos perdido de vista que nuestra función es proteger nuestro hogar. Y las mujeres han perdido de vista que tiene que permanecer el fuego dentro del hogar y tienen que estar todos reunidos alrededor de él. Y se ha perdido la unidad familiar y se ha perdido la coherencia. Entonces ya los hombres quieren ir a cazar, no mamú. Los hombres quieren salir de party y no regresar.
Sí. Y las mujeres no les interesa el fuego. A las mujeres lo que les interesa es cuando el hombre regrese qué quedó de lo que tenía en el bolsillo. Esa es la triste realidad. Y los hijos son los más perjudicados. Porque un día, pensando que en ese hogar y que en esa higuera es donde mayor protección van a recibir, los propios dueños del hogar y de la higuera se viran contra sus hijos y arremeten contra ellos a punto de asesinar a sus hijos. Y si tú no me crees a mí, mira las noticias. Porque tú no tienes que ser pastor para saber esto. Tú nada más tienes que poner el televisor a las 6 de la tarde y ver cómo los hijos matan a los padres y los padres matan a los hijos. ¿Sabes cuál es la bendición de tener a Cristo? ¿Cuál es la bendición de tener a Dios? Que Él nos ayuda a reconocer cuál es verdaderamente nuestro lugar seguro en medio del caos. Porque a lo mejor tú procedes de un hogar que siempre fue un caos. A lo mejor tú vienes del caos o vas al caos. Es probable, no lo sé. Es posible. Pero ¿sabes qué? Aunque te hayas criado en medio del caos, todavía Dios está ofreciendo un lugar seguro, que es Cristo Jesús. Y quiero que vayas conmigo a los versículos 3 y 8, del 3 al 8. Mira lo que dice. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Fíjate lo que habla de Israel. Dios formó una nación, ¿para qué? Para defender esa nación ¿de qué? De las demás naciones. Se suponía que los líderes de esa nación, ¿qué tenían que hacer? Proteger a la nación. Pero estos hombres temprano olvidaron que tenían que hacer eso. ¿Y qué empezaron a hacer? Dice Sofonías, los príncipes se convirtieron en leones rugientes, los jueces se convirtieron en lobos nocturnos, que no dejan hueso para mañana. Sus profetas, mira qué triste esto, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Tú sabes lo que significa que son livianos? Que cuando se paraban a predicarle al pueblo no tenían el valor de decir lo que tenían que decir. ¿Cómo es, Rafa? Sí, tenían miedo. No se levantaban a decir realmente lo que tenían que decir. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Para no ofender, para no complicar. Pero dice Sofonías, esto está acabando con el pueblo. Jehová en medio de ella es justo. Fíjate cómo Dios dice, este es el lugar seguro en medio del caos. Porque cuando Israel leía esto, podía reconocer fácilmente. Oye, si tú no te das cuenta que Estados Unidos es un caos, es porque tú no estás viviendo aquí. Porque esto es un caos. Aquí esto es un caos por todos lados. Mira, aquí tú le vienes viendo al comunismo, pero aquí hasta le encuentras cosas al comunismo que valen la pena. Y tú dices, ¿esto qué cosa es? Porque esto es un caos. Pero no es un caos constitucionalmente, no, es que los hombres lo hemos convertido en un caos. Y ese caos, ¿dónde nos lo han metido? Dentro de la casa. ¿Por qué? Porque cuando te cogieron a un varón y te le dijeron que podía ser una hembra, te están metiendo el caos dentro de la casa. Cuando te quitaron la autoridad para dirigir a tus hijos y te le dieron un teléfono y un tablet y un internet y una información que ahora es quien conduce la vida de tus hijos, sembraron el caos en tu familia. Cuando te dijeron que este era el país de los sueños, de la historia, bueno, este es el país de los sueños. Y es verdad, aquí te da un sueño terrible. Aquí te da un sueño que no se te quita. La cantidad de horas que hay que hacer para poder vivir. Pero ¿sabes por qué muchas veces tenemos tremendos sueños y tenemos que hacer cantidad de horas? Porque nos hemos dejado manipular y cada vez nos meten más en el caos y más en el caos. Y ahora te dicen, no, tú lo que necesitas es un yate. Y vete para ahí, sácate un yate y cómprate un yate en $20,000. Hermano, si aquí lo que hay son 4 charcos llenos de bacterias. No se lo mismo en el desierto, 4 charcos llenos de bacterias. Pero no, a ti te meten en la cabeza que tú necesitas es un yate. Te dicen que tú necesitas un Uru, un Lamborghini o un McLaren. Hermano, si esto lo que tienes son 4 calles en el street, e incluso es hasta recta. Porque cuando tú sacas con el McLaren ese para acá, lo acabaste por abajo, porque aquí todo está lleno de baches y todo está medio roto. ¿Cuál es la historia? Pero te lo meten en la cabeza y entonces tú tienes que trabajar 500 horas y te están sembrando un caos en la cabeza. Cuando te dijeron que Dios no te hizo perfecto,
cuando te dijeron que Dios no te hizo competente, cuando te dijeron que tú tenías el pelo liso y que te lo tenías que poner enredado, que las pestañas tuyas no servían y tenías que ponerte pestañas, cuando te dijeron que los dientes tuyos no servían y tenías que ponerte dientes postizos, que te ponían a poner glúteos postizos, que te tenías que hacer, y todo ese caos te lo están metiendo una y otra vez en la cabeza, una y otra vez en la cabeza, y no encuentras un refugio seguro para ese caos. Y entonces cuando vienes a la iglesia, no, la iglesia es extraña, la iglesia es difícil. Imagínate, el pastor se pone bravo. ¿Pero cómo no se va a poner bravo el pastor? ¿Porque tú piensas que yo estoy loco igual que todo el mundo o qué? Porque se supone que en ningún lugar hay aquí en cuerdo. Bueno, por aquí estoy cuerdo yo por ahora. Hasta que ya me acabe de tostar. ¿No? Pero ese caos, no, eso hay que romperlo. ¿Sabes cómo? Yendo al lugar seguro. Y mira cómo Sofonía le dice a Israel cuál era el lugar seguro. Fíjate el cambio que hay entre el versículo 4 y el versículo 5. Dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Fíjate cómo dice, los reyes, los profetas, los jueces, todo es un desastre, pero Jehová es justo. Por lo cual nos enseña Sofonía, y eso es algo que podemos aprender, que hay alguien que es el lugar seguro para nosotros. Y te digo la verdad, jamás he pastoreado una iglesia donde espero que me quieran, todo lo contrario. Sé que me van a despreciar por las cosas que digo, correcto, es lógico, a Cristo lo hicieron igual. Y está bien, es correcto, pues yo lo que tengo es que denunciar lo que está mal hecho. Y en tu casa a lo mejor tú tienes miedo que te desprecien por denunciar lo que está mal hecho. Pero si eres el hombre, eres el sacerdote del hogar, acaba de ponerte el pantalón y hacer las cosas que tienes que hacer como que Dios te mandó a hacer. Y como mujer de Dios, si el hombre no te está dando lo que tiene que darte como sacerdote del hogar, acaba de vestirte correctamente y decirle al hombre, haz las cosas bien. Porque si no, tu casa se va a convertir en un caos. Tu vida está metida en un caos. Tu ambiente es un caos. Tu trabajo es un caos. Todo. Y tiene que haber un lugar seguro. ¿Sabes cuál es el lugar seguro? Dios. Por esto vemos la conexión que hay aquí en Sofonía con la persona de Jesús. Por eso vemos la conexión que hay con la persona de Jesús. Escribí algo aquí que quiero compartirles. Dice, en medio de un mundo que parece que no tiene límites, que la gente imagina las cosas más perversas posibles, la iglesia puede estar tentada a pensar que el Señor está distante o insensible ante una realidad del pecado que asedia nuestra vida y nuestra familia. Sofonía nos asegura que esto no es así. Sofonía nos recuerda que el juicio del Señor es seguro y es terrible. Sofonía nos recuerda que Dios todavía es nuestro lugar de refugio. Lo más importante, Sofonía nos recuerda que el juicio de Dios es provisional, es por un tiempo, y que pronto va a venir la alegría. Ve al versículo 8 y mira lo que dice. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarles, porque mi determinación es reunir todas las naciones, juntar todos los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, mi celo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo, y será consumida toda la tierra. Hay un juicio, pero es un juicio que es temporal, es un juicio que no es para siempre, porque después la palabra acá en Sofonía nos dice que Dios va a reunir a su pueblo y va a levantar a su pueblo. Dios todavía es nuestro lugar de refugio. Dios todavía es aquel que puede cuidarnos en medio del caos. Mira lo que dice el versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Te acuerdas de ese evento? Ese es un evento que ya lo conocíamos, ¿sí o no? Claro, Isaías 6, ¿qué pasó? Isaías tuvo una visión. Dice, el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y empieza a describir todo el trono. Y dice, había unas criaturas que daban y cantaban y decían, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Y en ese momento que dijo Isaías, dijo, ay de mí, porque yo estoy muerto, porque yo soy un hombre de labios impuros
y mis ojos han visto al Rey. Pero dice que salió volando del altar un querubín y puso un carbón encendido y tocó sus labios y le dijo, es limpiada tu culpa, es quitado tu pecado. Bueno, mira qué promesa dice, en aquel tiempo yo, Jehová, voy a purificar los labios para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que les sirvan de común consentimiento. ¿Encuentran la conexión con Jesús? Ese fue el ministerio de Jesús. Él vino a salvarnos, a limpiar nuestras vidas, a reunirnos como un solo pueblo para invocar el nombre de Dios y para vivir para la gloria de nuestro Dios. Así que Dios es nuestro lugar de refugio. Lo tercero y último que estoy aprendiendo en este libro, Sofonía nos alienta a perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Vamos a ir al versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará ¿en qué? En el nombre de Jehová. O sea, Él nos alienta ¿a qué? A perseverar hasta el final. Dijo, espérenme que yo venga con mi juicio. Espérenme que yo haga las cosas. Finalmente, un punto de aplicación en Sofonía es recordar la certeza del gozo eterno para quienes encontramos refugio en el Señor. Como creyentes es necesario recordar que nuestra ciudadanía es celestial. Y aunque las aflicciones de este mundo son sobrecogedoras, nuestro amado nos espera del otro lado, esperando que lleguemos para darnos buen recibimiento y decía estas palabras, buen siervo, fiel, que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuestro pastor no nos dejará y no va a dejar que ninguna de sus ovejas experimente opresión, pecado para siempre. Podemos estar seguros que Él se encargará de todos, de reunir a todas las ovejas, incluso aquellas que están fuera del redil. Tener la seguridad del gozo eterno, como resulta en una íntima comunión con Dios, nos alienta a no desfallecer, sino a perseverar hasta el final. Y quiero que esto lo reciban como es la palabra de Dios. Hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando interpretamos la Biblia cristocéntricamente, sabemos que nosotros tenemos que ver a Cristo en toda la Escritura. ¿Y de qué manera lo hacemos? Cualquier lugar donde tú estés parado en la interpretación bíblica tienes que mirar hacia atrás para ver cómo llegaste a ese punto. Y después tienes que mirar adelante para ver cómo ese punto tiene un cumplimiento final en las profecías y en el plan de Dios. Por supuesto que veníamos desde el Antiguo Testamento viendo cómo el hombre está en rebeldía, en desobediencia, viendo cómo Dios levantó reyes, jueces, profetas, gente que denunció al pueblo. Y parados ahora en Sofonía miramos hacia adelante y hoy podemos estar seguros que el cumplimiento de las palabras de Sofonía es la llegada de Jesús. Y la llegada de Jesús es para nosotros. Es para que nosotros tengamos la seguridad de que el plan de Dios es infalible, que se cumple y que no va a cambiar en nada. Y te voy a decir algo, ponme ahí la enseñanza. Si Dios se cuidó todos los detalles, desde el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús y hasta el día de hoy, eso confirma que Dios va a cuidar todos los detalles hasta el cumplimiento de las profecías que todavía no se han cumplido. Por eso, el libro de Sofonías me ayuda a entender que el plan de Dios para la creación permanece fiel e inmutable. Por eso Pablo dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué puedo aprender de este libro? 3 cosas. Primero, la opinión que tiene Dios del pecado, de la desobediencia. Segundo, este libro me enseña a reconocer cuál es el lugar seguro. A lo mejor tú no tienes un hogar, a lo mejor no tienes una higuera, a lo mejor no tienes a nadie
que puede echar una mano por ti, pero tienes a Dios. Y Dios es un lugar seguro. Dios es un lugar de protección. Y lo tercero que aprendo, Sofonía me alienta a perseverar hasta el final. Porque el cambio va a ser genuino, real, completo y definitivo. Por eso quiero concluir con estas palabras. Sofonía nos recuerda que estos son días que nos demandan una búsqueda especial de Dios. La convocatoria de Sofonía a los residentes de Judá debe impactarnos con sobriedad y movernos a la acción. Si vas al capítulo 2, versículo 3, Sofonía les dijo, busquen al Señor, porque esa es, de alguna forma, la solución a todo eso. Busquen al Señor. Es imposible llegar a la cama al final del día sin la carga que produce la situación del mundo actual. ¿Cómo me acuesto yo? ¿Cómo me acuesto yo si mi hijo no está en mi casa? Sabiendo yo lo que ocurre en las calles. ¿Cómo me acuesto yo tranquilo cuando mi hijo no ha abierto la puerta y ha entrado? Sabiendo yo cómo están las madrugadas, las balaceras. ¿Cómo tengo el valor de conciliar el sueño? ¿Qué nivel de desconexión, qué nivel de caos tengo en mi memoria, en mi mente, en mi corazón, que me permite estar tranquilo en medio de una turbulencia tan grande? El pecado y la maldad generan naturalmente un estado de confusión. Sin embargo, cuando miramos al Cristo crucificado y resucitado, la luz de la esperanza se renueva. Pongamos nuestra vista en aquel que es justicia y esperanza viviente para el pecador arrepentido. Si tú quieres ver el plan de Dios incambiable, inmutable, en tu vida realizado, agárrate de Jesús. Él, a través de su Espíritu, te va a declarar lo que Él piensa del pecado. Y lo va a poner en tu corazón. Él se va a mostrar en tu vida como el lugar de refugio. Y Él te va a ayudar a perseverar en su voluntad para siempre. Que el Señor les bendiga.